La Unión Europea extendió este jueves las sanciones al régimen de Nicolás Maduro hasta el 14 de noviembre de 2021. La decisión se tomó ante la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, anunció el Consejo de la Unión Europea en un comunicado. Las sanciones incluyen el embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para reprimir, así como la prohibición de entrada a la Unión Europea y congelación de activos a 36 personas. La justicia peruana prohibió al expresidente Martín Vizcarra salir del país por 18 meses. Esta medida se debe a denuncias por haber recibido sobornos supuestamente para autorizar obras públicas cuando ejercía la política como gobernador. Este lunes se dio un nuevo vuelco en el laberinto político de Perú, luego que el Congreso aprobara la segunda moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra para ser destituido de su cargo, tras un debate que duró 2 horas. El gobierno de Sebastián Piñera anunció este jueves que a partir del 23 de noviembre se le permitirá la entrada a los turistas extranjeros de cualquier nacionalidad sin necesidad de cumplir cuarentena, pero sí la prueba de PCR negativo. Con el paso del tiempo se podrán abrir otros aeropuertos, que hasta los momentos estará habilitado solo el Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. Antes de viajar, los turistas deben llenar una declaración jurada con su origen y destino, su estado de salud, síntomas que presenta, el examen de PCR con resultado negativo de vigencia de 72 horas de un laboratorio reconocido. De cara a la consulta popular avalada por la Asamblea Nacional, integrantes de este equipo han presentado nuevos aspectos para que los ciudadanos puedan expresar su opinión a partir del 5 de diciembre. La iniciativa es tomada como último recurso democrático y constitucional para hacer frente a la administración de Nicolás Maduro. Además de esto, el sistema, el proceso tiene un llamado muy importante, que es el proceso a la participación abierta de todos los venezolanos. Por eso, a partir de esta semana, vamos a hacer un esfuerzo de activación de 200.000 activistas en Venezuela para contactar directamente a 2 millones de venezolanos en lo que va de la semana. Estos 200.000 activistas forman parte de los comandos municipales, parroquiales, regionales que se han juramentado durante las últimas 4 semanas, conforman también todos los comités de ayuda y libertad y conforman también todos los comités promotores de la consulta que ya se han juramentado en los 24 estados del país. Caracas no escapa a las fallas en la distribución y venta de gasolina. En las últimas semanas se ha visto el retorno de largas filas de vehículos a las afueras de las estaciones de servicio. La situación ha recrudecido en la ciudad capital desde el anuncio presentado por Maduro en cuanto a la disponibilidad de combustible para tan solo 15 días. Conductores consultados por el equipo de BPI TV han dicho que ya perdieron la cuenta del número de veces que han tenido que destinar más de 6 horas al día para surtir sus vehículos. Ante este panorama, Eudis Girot, representante del sindicato petrolero, anunció que la gasolina iraní ya se acabó. Ya perdí la cuenta, mi amor. Ya perdí la cuenta. Esto es horroroso, esto es vergonzoso. Un país que produce petróleo y que estemos como estamos, ¿ok? Esto acaba con un ser humano, ¿viste? Así mismo. La gasolina que yo le echo a mi vehículo es exclusivamente para poder hacer diligencias. No se puede uno poner a pasear ni nada. Todo tiene que ser muy puntual lo que se va a hacer con la gasolina, porque estar aquí 5, 6, hasta 8 horas es terrible. En estos 9 meses he hecho aproximadamente unas 50 veces la cola. El descontento de los gremios mantiene al personal de la salud y educación en las calles. Los integrantes de la coalición sindical han presentado la opción de marchar hasta Miraflores este 18 de noviembre para ejercer presión y pulsar una respuesta a la administración de Nicolás Maduro. Hoy nuestros hospitales son la muestra fehaciente de tu incapacidad para manejar este país. Por eso, hazle una feliz Navidad a los venezolanos, Nicolás. Renuncia y permite que reconstruyamos el país, porque en Venezuela tenemos como un salario insuficiente, un salario que nos dice que este régimen presidido por Nicolás Maduro hace mucho tiempo se apartó de las necesidades sentidas. Por eso le garantizamos al país, vamos a seguir activados y movilizados.
A continuación les presentamos las noticias más resaltantes del estado Anzoátegui durante esta semana. José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, advierte que no está garantizado el suministro de gasolina para el mes de diciembre. Bueno, realmente el problema que tenemos es que dependemos de la importación. Todo depende cuántos buques llegan al país, porque Refinería Puerto La Cruz, con una capacidad de 190.000 barriles diarios para refinar, hoy está paralizada. Refinería El Palito produce entre 40 y 45.000 barriles, y el complejo refinador Paraguaná, la planta de Cardón, produce aproximadamente 30.000 barriles. Es decir, por debajo de lo que se requiere antes de la pandemia. Nacionalmente se requería 120.000 barriles diarios. Hoy, con la pandemia, las restricciones que hay, se habla de aproximadamente 80.000 barriles diarios. Entonces, la producción que hay en El Palito, la producción que hay en Punto Fijo, Farcón, en Punta Cardón, no da para abastecer el parque automotor de Venezuela. Además, le comentamos que esta semana la Coalición Sindical del Magisterio salió las calles de Barcelona para denunciar que desde la Oficina Nacional de Presupuestos se les ha impuesto un aumento salarial, el cual han calificado como unilateral, inconsulto e insuficiente para atender sus necesidades básicas y asimismo adquirir las herramientas fundamentales para poder impartir sus clases. Desde el estado Anzoátegui les reportó Jesús Rafael Salazar, y la invitación es a que continúe en sintonía de este reporte semanal. En el estado Lara, la noticia más destacada tiene que ver con la desaparición de una joven producto de las fuertes precipitaciones que se han estado generando en todo el país y que en el estado se intensifican en horas de la noche. El director de Protección Civil en el estado Lara, Luis Mujica, informó que 4 personas intentaron cruzar la Quebrada Negra, esto en el sector Quebrada Honda del municipio Andrés Eloy Blanco, donde atraviesa el río Guache, cuando una de ellas fue arrastrada por la corriente. De esta joven no se tiene mayor información. También el director de la institución manifestó que alrededor de 30 personas se encuentran desplegadas a lo largo y ancho del municipio Andrés Eloy Blanco y de todo el estado Lara. Alrededor de 18 kilómetros de búsqueda es el rango de amplitud que han tenido para poder localizar con estas personas, que hasta los momentos no ha dado ningún fruto. Importante manifestar que estas lluvias se han intensificado durante toda esta semana, incluso hacia el oeste de la ciudad de Barquisimeto. Varias zonas vulnerables resultaron afectadas y muchísimas viviendas perdieron sus enseres. Afortunadamente, solamente pérdidas materiales, nada que lamentar, salvo la desaparición de esta joven en el municipio Andrés Eloy Blanco. Es la información más destacada que tenemos esta semana en el territorio larense. Yo soy Andreina Ramos y le invito a que continúe con más de nuestro recorrido nacional de noticias. Durante esta semana fue noticia en el estado Zulia las continuas precipitaciones que se han registrado producto del paso de la onda tropical número 62, que ha ocasionado inundaciones importantes en municipios como Colón, al sur del lago de Maracaibo, quedando al menos 362 personas damnificadas y más de 2.600 afectadas, así como un número importante de hectáreas de siembras de plátanos y otros frutos que se encuentran inundados. Otro de los ríos que se desbordó son los ríos de San Juan y San Joaquín en el municipio Baral, en la costa oriental del lago, donde actualmente incluso permanecen muchas viviendas de los pobladores de este municipio afectadas con agua y también han reportado la pérdida de enseres. En otras noticias tenemos el fallecimiento de la funcionaria del Cuerpo de Seguridad de la Policía Nacional, Yuleidi Chom, de 27 años, quien falleció el pasado jueves durante un enfrentamiento que se registró en una estación de servicio al oeste de la ciudad de Maracaibo entre funcionarios del 6CPC y la Policía Regional. Estos cuerpos que hemos mencionado estaban disputándose el control y el ingreso a la estación de servicio para poder abastecer de combustible. Durante el enfrentamiento, una bala alcanzó a la joven funcionaria, quitándole la vida. Hasta el momento solamente se conoce la detención de un funcionario del 6CPC. Estas fueron las noticias más relevantes durante esta semana en el estado Zulia.
Fue noticia en el estado Trujillo durante esta semana las fuertes precipitaciones ocurridas en varios municipios de la entidad. Desde la zona alta hasta la zona baja, carretera que conduce y que colinda con los estados Zulia y Mérida se han visto afectadas por las fuertes precipitaciones. Lo que han sido deslaves de tierras ha dejado por varios días incomunicadas algunas carreteras de la entidad. Estas zonas agrícolas del estado Trujillo, por donde transitan lo que son los camiones de carga pesada y las gandolas que llevan las frutas, hortalizas y verduras para el centro del país. Algunas personas, viviendas se han visto afectadas con lo que ha sido los deslaves, afectando las partes traseras de su vivienda con el correr de las aguas y también de escombros que han llegado hasta ahí. Afortunadamente no se han presentado víctimas en estas situaciones que lamentar, pero sí han tenido pérdidas e inundaciones dentro de las viviendas. En el eje panamericano, zona agrícola también, se han visto afectados algunas hectáreas con las inundaciones y también sigue en estado de alerta lo que es el municipio José Felipe Márquez Cañizales con lo que han sido las inundaciones y el impedimento que tiene este lugar para ser transitado debido a la caída de un puente que conecta a esta población con la carretera panamericana. Es la información que nosotros podemos brindarles desde el estado Trujillo, reportó Mayra Linares, BPI TV. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana han sido los cortes eléctricos no programados que se han registrado en la capital del estado Sucre y en los municipios foráneos que conforman esta región del oriente venezolano. En principio, según el reporte de las comunidades, estos cortes que se generan en cada uno de los sectores del estado Sucre se deben a las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en esta región oriental, mientras que en otras comunidades han decidido sumarse a acciones de protesta cerrando las principales vías de la capital del estado Sucre, exigiendo la restitución de transformadores que explotaron hace 15 días y las comunidades se mantienen sin servicio eléctrico, específicamente en zonas populares de la ciudad de Cumaná. Todo esto sin algún cronograma establecido por parte de las autoridades de Corpolet, lo que no le ha permitido a la ciudadanía organizarse en medio de esta contingencia, tanto para el sector comercial como la ciudadanía en general, que intenta sortear la crisis dentro de sus hogares y poder cumplir al menos con lo que son las clases online. En el caso de los empresarios, estos denunciaban que una vez que intentan restituir el servicio en sus comercios con generadores eléctricos que funcionan en base a gasolina, no se les surte para este tipo de instrumentos o herramientas, debido a que según las autoridades del Estado no son prioridad para garantizarles el surtido de combustible. Esto, por supuesto, generando una crisis o un colapso general tanto en el centro de la ciudad de Cumaná como en todos los municipios que conforman esta región oriental. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. La noticia más importante durante esta semana en el estado portuguesa fue la expropiación por parte del Instituto Nacional de Tierras de 4 fincas pertenecientes a una familia de productores de arroz y maíz y que se ubican en el municipio Araure. Estas tierras fueron adjudicadas a un grupo afecto al oficialismo. Quedó casi de 580 hectáreas. Que eso vinieron, trajeron su título de adjudicación, esta gente, que no sabemos quiénes son, eso lo partieron como una torta. Bueno, tú te agarras un pedazo de aquí, tú te agarras el otro pedazo de aquí, tú te quedas con este y así. Y tenemos desde el viernes prácticamente con ese problema. Los saladinos tienen, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Nacional, el derecho de propiedad sobre sus tierras. Esas son tierras propias, no son tierras del INTI, no son tierras baldías. Se tiene información, es que hay un documento emanado del INTI Región Capital. Ese hecho transgrede totalmente las normas administrativas en materia agraria, porque en este caso se debió haber acudido, en el caso de que las tierras estén improductivas. Agricultores y gremios de productores del estado portuguesa manifestaron su preocupación por esta situación de expropiación que vuelve a registrarse en Venezuela, reportó María Ángel Moro Colmenares. En el estado de Nueva Esparta, las informaciones en el ámbito turístico siguen siendo las de mayor impacto. Esta semana había grandes expectativas por la posibilidad de reanudación de los vuelos. Sin embargo, la fecha ahora es hasta el 11 de febrero, por lo menos en vuelos internacionales. A los empresarios esto les preocupa, pues asegura que sin conexión no hay turismo. Este es un estado turístico, y un estado turístico
que tiene una característica muy singular, es una isla. La única manera de llegar a la isla es volando o por mar. Por mar hay muchas limitaciones, el desplazamiento de turistas por carretera hoy en día es cuesta arriba. Si antes ya era inconveniente por el estado de las carreteras, ahorita se le suma la escasez de combustible. Entonces, y además de eso, ya veníamos teniendo una mayor proporción de pasajeros que llegaban a la isla por la vía aérea que por la vía marítima. No obstante que en el mes de diciembre puede haber alguna reactivación de actividades turísticas. A los prestadores de servicio le preocupa el bajo poder adquisitivo de los pobladores e incluso los problemas en la gasolina, pues es difícil trasladarse a los balnearios que ya han sido abiertos desde este momento. Es el reporte desde el estado Nueva Esparta. Ana Carolina Arias para BPI TV. Dentro de las noticias más resaltantes en esta semana de cuarentena radical en esta región del oriente del país está el desborde del río San Juan en el municipio Bolívar. Los habitantes de Caripito, capital de este municipio, explican que ante esta situación más de 20 familias se encuentran damnificadas, completamente afectadas al perder parte de sus enseres y han contado con el apoyo de sus vecinos momentáneamente. Sin embargo, en el reporte establecido por las autoridades regionales, fueron 16 familias las que perdieron sus viviendas y además sus cosechas ante el desborde de este río que se ha presentado debido a las fuertes precipitaciones durante los últimos días. Es importante mencionar que el Protección Civil se encuentra alerta ante este tipo de situaciones, según lo que ha declarado el director de Protección Civil de esta región del oriente del país. Sin embargo, los habitantes de este municipio hacen un llamado a las autoridades para que se aboquen a prestar la ayuda necesaria y puedan resolver las familias que se encuentran afectadas ante esta situación. Desde el estado Monagas, reportó Mariana González Latuz para el resumen de noticias semanal BPI TV. Amigos de BPI TV, durante esta semana las noticias más destacadas han girado en base al tema de las precipitaciones que se mantienen en el estado Mérida a propósito de este último periodo de lluvia del año 2020. Las autoridades competentes han estado informando acerca de la situación y es que más de 5 sectores del estado Mérida se han visto afectados ante las constantes y fuertes lluvias que se registran para este estado de la región andina del país y otros estados de Venezuela. Lugares como el Páramo Merideño, además del municipio de Campo Elías, han sido los principales afectados ante esta situación, específicamente el sector de Santa Dubís, donde se registró un deslizamiento de tierra que afectó al menos 10 viviendas y que dejó en riesgo a un número importante de personas. Hasta los momentos se mantiene la alerta en ese sector a propósito de lo que fue ese fuerte desbordamiento de agua que causó el deslizamiento que afectó a todas estas personas. Incluso se desalojaron a más de 30 personas de sus hogares de manera preventiva y las autoridades se mantienen allí trabajando para recuperar ese sector y también reincorporar a las personas a sus viviendas que aún, repetimos, se mantienen en riesgo. Sin embargo, también la comunidad trabajó a propósito de todo y también ayudó a las personas a que pudieran salir de sus viviendas y pudieran resguardarse en otros sitios más seguros. Nosotros nos mantenemos atentos para llevarles toda la información a través de las pantallas de BPI TV. Con esta información despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. En el estado Falcón, la noticia más destacada de esta semana es el reinicio de la producción de gasolina en la refinería Cardón del Centro Refinador Paraguaná. Según sindicalistas petroleros, se están produciendo más de 50.000 barriles diarios. Según la información aportada por el sindicalista Iván Freites, las operaciones se reanudaron esta semana en la planta de craqueo catalítico. La refinería Cardón, su planta de catalítica, empezó a producir nuevamente gasolina. Y este lunes el reformador de naftas de la misma refinería Cardón también logró operar y producir gasolina. Actualmente se están produciendo 50.000 barriles de gasolina en la refinería Cardón diarios. Freites aseguró que la producción de gasolina en el complejo refinador Paraguaná es inestable. En los últimos 6 meses han habido más de 15 paradas de estas plantas productoras de gasolina. Eso indica que la inestabilidad existente en la operación de estas plantas está presente en cada momento y no sabemos hasta cuándo esto se puede mantener. Esta fue la información más relevante desde el estado Falcón. Soy Martí Barbera para el resumen semanal de noticias de BPI TV. En
continuación, en las noticias más destacadas de la semana podemos mencionarles que 20 transportistas que hacen vida en el terminal terrestre de Valencia fueron sancionados de manera administrativa por incumplir las medidas de bioseguridad para prevenir contagios por el COVID-19. Esta información aportada por el director del terminal, Luis Gómez, quien instó tanto a los usuarios como a los transportistas a respetar estas importantes medidas. También destacó que las rutas interurbanas iniciarán operaciones a partir del 30 de noviembre, según información aportada por el órgano superior del transporte. Recordemos que estas rutas no laboraban desde que inició la pandemia. En otras informaciones, persisten en Carabobo las dificultades con los reiterados y prolongados cortes eléctricos. Esto según denuncias realizadas a través de las redes sociales por los usuarios, quienes instan a Corpoelec a hacer público el cronograma de cortes eléctricos. Por otra parte, la tarde de este miércoles 11 de noviembre fue localizado el cadáver del arquitecto Enrique Sardi junto al cadáver de su esposa, esto al norte de la ciudad de Valencia, en el lugar donde residían ambos. El móvil de este doble asesinato se presume podría ser el robo, sin embargo las investigaciones apenas comienzan. El arquitecto Sardi será recordado por sus obras emblemáticas en el estado Carabobo, como la Torre Empresarial. Esta torre, el diseño de ella lo hizo acreedor del Premio Nacional de Arquitectura. También realizó la estación monumental, esta estación del metro de Valencia, ubicada al sur de la ciudad. Es parte del reporte que podemos mencionar a esta hora desde el estado Carabobo. Con esta información despedimos este contacto desde la región central de Venezuela. Saludos, estimada audiencia. En nuestro resumen semanal en el estado Apure les contamos que una de las informaciones más importantes fue la cadena humana realizada por los educadores en el Paseo Libertador y también la gaita protesta que acompañó a esta cadena humana como una nueva forma de protestar cantando, pese a que el motivo de su manifestación es doloroso por la insuficiencia de sus salarios y las precariedades de las condiciones laborales. Pues la crisis nos ha sumido a la gran mayoría de los educadores a no querer participar en las actividades de calle y de protesta, pues por eso esta hermosa canción, y pues este va a ser nuestra insignia de ahora en adelante. Otra de las informaciones más importantes es el asma que está ocasionando en los niños el cocinar con leña debido a la escasez de gas doméstico que está en promedio entre 7 y 9 meses en las comunidades de San Fernando, la capital del estado Apure. Al mediodía, cuando todos los vecinos, porque todos no tenemos gas, al mediodía eso todo se ve blanco, la humacera es horrible. Entonces, bueno, es malo porque los niños se ven afectados. La tos, por lo menos tengo una de mis niñas, la está afectando pues el humo. La aglomeración de personas en el mercado municipal aún durante la semana radical debido a la necesidad de estas personas de buscar su sustento diario, así como la recurrente inseguridad de la parroquia del Recreo, también constituyeron noticias esta semana que recién acaba de culminar en el estado Apure. Desde San Fernando, capital del estado Apure, en la Cámara de Castro Rodríguez, para nuestro resumen semanal, Zulay García. Esta semana fue noticia en el estado Aragua que fundaciones civiles se organizan para ayudar a pequeños afectados por la tragedia en Limón registrada el pasado mes de septiembre. Entre tanto, pudimos conocer que las familias afectadas por la crecida del río Maderevieja al sur de Maracay en la comunidad de Mata de Redonda aún no han recibido ayuda por parte de las autoridades luego de las inundaciones registradas por efecto de las lluvias. Entre tanto, pudimos conocer que los integrantes de la coalición sindical del Magisterio de Aragua exigieron en las calles el rechazo contundente a lo que es la nueva tabla salarial decretada por la administración de Nicolás Maduro. Estas fueron las informaciones que esta semana fueron noticia en las regiones.